¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de martes ya llegando al mediodía, terminando las tareas de la mañana. En breve comenzaré las tareas de la tarde. Y bueno, hasta que el reloj de las 4 y tenga que ir a cumplir mis tareas de padre. Como ya todos muchos saben, mis hijas los martes toman la merienda conmigo, están un periodo de tiempo conmigo y después ya las llevo a su casa donde, bueno, ya cenan y se van a dormir. Así que bueno, va a ser una segunda etapa un poco más corta, como todos los martes. Por eso lleva cierta gimnasia el escalonar los trabajos que uno considera que se pueden llegar a terminar en tiempo y forma, para no dejar a un cliente esperando, no dejar a un cliente sin algún servicio de los que uno por ahí va a reparar, a solucionar algún problema, en fin, para cumplir. Espero que, como dije, los amigos del canal estén teniendo una excelente jornada de martes. Bueno, ayer finalmente se subió la charlita o el videíto que desarrollé. La verdad, no tenía mucha fe de que funcione, pero bueno, sí, se ha subido y se ha visto. Por eso no profundicé demasiado en algunos temas. Algunos amigos me hicieron saber a través de Facebook que había hablado poquito sobre la Pico del Oro Stanley 84110 es el código. Todas las herramientas Stanley tienen un código distinto. Bueno, hablé poco producto de que todavía no estaba muy convencido de que vaya a funcionar la posibilidad de subir los videos. Así que bueno, no, solucionado el tema, quería comentarles que es una herramienta que está fuera de toma de contacto. La compré más que nada para el altar de las herramientas. Si bien el altar de las herramientas debería estar compuesto por unidades que a uno le representan, le significan algo. Pero bueno, todos dirán, es una unidad nueva, la compró recién, ya la quiere poner al altar. No, lo que pasa que bueno, yo tuve una de estas que me dolió mucho perder. Lo mismo que una pinza de 8 pulgadas de 2 posiciones de la marca Stanley, que venían todas en un blister, en un packaging. Venían las 4 pinzas más Pico del Oro, o sea, venía la tipo Ford, el alicate, que era en aquel momento cuerda de piano, una pinza universal y una de puntas, más la Pico del Oro. Bueno, vieron que yo tengo ese barretín, que no me gusta comprar todo en blister, todo en elenco, en blister, porque a veces se da el factor que yo siempre sostengo y soy un convencido que es así, que alguna unidad viene con falencias. A mí me da la sensación que esos blister, esos packaging, los arman con alguna unidad que por ahí presenta alguna falencia estética y bueno, de calidad estaríamos bien, pero por ahí esa pequeña falencia estética hace que no formen parte de unidades de primera línea, o sea, de primera calidad de la marca. Y bueno, las juntan y arman un elenco y las van despachando, como quien dice. Es mi perspectiva. Alguno que otro en algún momento consideró que yo tenía razón, producto de comprobarlo. No recuerdo en qué situación, pero bueno. Es más o menos lo que uno viene, no digo descubriendo, pero elaborando teorías a lo largo de todos estos años que uno hace que está con herramientas. Bueno, como dije, hemos cumplido la primera etapa del día. Ya en breve nos acomodaremos para, bueno, encarar la recta final. Quería saludar a los amigos del canal, a los amigos que están siempre. En la charlita de la noche los saludaré uno por uno, como hago siempre. Pero bueno, el saludo y el abrazo a todos los amigos de siempre, al querido Miguel, al querido Gregorio,
gente que está siempre, gente que está apoyando, comentando, en fin, les agradezco sinceramente. Bueno, día mañana de cambiar bombas, la verdad que parece mentira, pero se da el factor que o son termotanques, o son bombas, o son presurizadoras, o son bajadas de tanque, o son flotantes, o bueno, después, una vez que termina la seguidilla de trabajos de plomería, es como que comienzan los problemas de electricidad y uno tiene que salir a, bueno, solucionar esos temas. Pero hay épocas y épocas, no recuerdo si puse modo avión, voy a proceder a ponerlo. No, sí, lo puse, ahí apareció el avión. Bueno, como les estaba diciendo, algunos amigos me comentaron, me comentaron, lo hiciste muy rápido el video de la... Ah, ahora lo quieren largo, y se reían. No, me decían, lo hiciste muy rápido, sí, porque no tenía la fe, la esperanza de que, bueno, que el video suba y explayar teorías, por ahí que disparen alguna anécdota y uno pasa un rato largo hablando solo y no se puede subir a ningún lado, terminó hablando solo. Pero bueno, esta, como dije, es una unidad que venía en su momento, década del 2010, yo tenía compradas en forma independiente una pinza de 2 posiciones Stanley, una pinza de 8 pulgadas Stanley, pinza universal, un alicate cuerda de piano Stanley y la pinza de puntas Stanley. Por ende también tenía la pico del oro y las francesas. Bueno, esas herramientas me han sido sustraídas al momento que me robaron el auto, el Renault 9. Me lo robaron. Recuerdo, ya la debo haber comentado la anécdota, pero los pongo en contexto. Era una época donde había demasiado trabajo, y nada, venía obra, service, obra. Bueno, mucho trabajo, ya no había tiempo, ya estaba con Eduardo, que fue quien se encargó de hacer lo que es la mampostería. Y la mampostería, el revocado y bueno, el amurar las aberturas, ahí lo tuve que guiar un poco yo porque no tenía demasiados conceptos. Si bien es oficial albañil, pero estamos hablando de unos 13 años atrás, todavía medio muchacho, estaba trabajando de oficial, pero sumémosle a que por ahí no era muy prolijo, había algunos conceptos que no los tenía. Es un muchacho que vivía o vive en la zona de Marcos Paz. Me acuerdo que con él, una vez lo vi haciendo una vereda. Me convencía de la manera que estaba trabajando y le pedí el teléfono. Sin ningún problema me lo dio y me dice, ¿pero por qué me pide usted mi teléfono? No, le digo porque hay unas posibilidades de trabajo que bueno, no estoy dando con gente de confianza. Yo estaba trabajando acá al lado. Me dice, sí, lo hemos visto ir, venir, llegar. Claro. Uno llega, es como todo, uno está trabajando afuera, va a entrar gente y dice, ahí llegó el machete de esta, que cuando el otro se va, y bueno, y así. Y nada que ver, yo era el gasista de la casa de al lado que le estaba haciendo la habilitación de la instalación. Me dice, sí, lo veíamos que iba, venía más. Le digo, mira, hay esta posibilidad, hay para agarrar 3, 4 britas, 3 seguro. Por eso yo necesito saber si sos oficial, si tenés herramientas y si tenés ganas de hacerlo. Si te interesa hacerlo, mi dirección es esta. Si no estoy ahí, me encontrás en el taller a determinada cantidad de cuadras. Y nada, es la misma calle,
con esta altura. Ningún problema, me interesa, me interesa. Eso habrá sido un miércoles. Un viernes ya estaba terminando su trabajo. Una vereda que todavía está y no se rajó para nada. Ahí en Juan B. Justo y Los Andes. Una vereda en una esquina, Juan B. Justo y Los Andes. Y bueno, eso habrá sido un miércoles, esa conversación. El viernes a la tarde, antes de irse para la casa y comprarse alcohol. Sí, porque era así. Se iban manejando, tomando. Vino a hablar conmigo. Bueno, le digo, mirá, yo te voy a ser sincero. El proyecto es este. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Yo voy a estar siempre en la obra. Siempre. No te conozco. Necesito saber qué herramientas tenés. Obviamente qué herramientas precisás. Ya lo sé. Pero necesito saber qué herramientas tenés. ¿Y cuánto pretendés vos ganar por hacer esto? Que era levantar en el fondo, en los patios de una casa, 3 departamentos. Terreno ancho, terreno profundo, esos terrenos de mitad de cuadra, pero con uno un poquito más grande en cuanto a su ancho. Digo, el proyecto de este señor es hacer, levantar 3 departamentos en la parte de atrás. Tenemos que dejar todo preparado para que se pueda en el futuro hacer un segundo nivel y dejar todo fiel a que se pueda construir, digamos, otro piso de iguales características. Me dice, bueno, o sea, yo haría la parte de lo que es levantado, encadenados y demás. Sí, y revocado. Yo acá te hice una lista y un plano de lo que necesito que me cotices. Necesito que me digas qué pretendés ganar por desarrollar esto, cuánto vas a tardar. Te comento que yo no me pongo en jefe ni nada, pero a las 8 hay que arrancar a trabajar, a las 5 de la tarde hay que tener la obra limpia para poder irse, a las 12 se para comer, 1 hora y se sigue. Desconozco tus ayudantes, pero se mantiene un léxico, se mantiene, no digo una presencia, pero bueno, una cierta... o sea, no ir como un zaparrastroso, una cierta presencia que si bien uno está trabajando, pero que bueno, esté más o menos acondicionado para trabajar, porque nos van a pagar lo que corresponde. Obviamente, este hombre tiene una hija que está más buena que comer pollo con la mano, discreción, la esposa lo mismo. No, quédese tranquilo, quédese tranquilo, patrón. Sí, quédese tranquilo, patroncito. No hay problema, le vamos a hacer, voy a hacer un número lindo porque ya estoy terminando ahí en la esquina, y me queda mañana cargar todo y ya irme. Bueno, listo. Tenelo en cuenta, ni bien vos me tenés el presupuesto, combinamos y arrancamos. Si querés lo podemos ir a ver. Yo ya vi todo y sé lo que hay que hacer. No hay problema, yo le armo. Le dejé en el teléfono y el domingo a la tarde me manda, leí todo, el que no podía leer era yo porque escribía como hablaba, leí todo lo que usted me pidió o necesita hacer, y bueno, mi mano de obra es tanta. Perfecto. Le digo, hasta ahí estamos bien. Necesito que vengas y hables de algunas condiciones que no quiero que cuando estemos promediando o finalizando la situación, la obra,
se susciten los malos entendidos. Entonces quiero que este número, si es por trabajo terminado, este número está más que bien. Está bien. Ahora, quiero dejar algunas cosas en claro. No te voy a hacer firmar ningún contrato de trabajo, nada, porque eso es para perder el tiempo. Sí, necesito tus datos, una cuestión de que si te tengo que ir a buscar por algo, necesito encontrarte. Ningún problema, Tano. Ya me decía Tano. Ningún problema, Tano. Pues me dijo en un momento, ¿cuál es su nombre? Todos me dicen Tano. Bueno, no hay ningún problema, Tano, que eso tranquilo. Bueno, el lunes viene Eduardo al taller. Luego este es mi taller, qué sé yo. Qué bueno, qué lindo. Le digo, mirá, yo lo que necesito saber es cuánto tiempo tardás, que es medio irrelevante, pero vos viste cómo es esto. Este número que vos pasás te resulta hermoso, te resulta satisfactorio, mientras tanto y cuanto se desarrolle las tareas. O sea, a vos te resulta un número hermoso, atractivo, seductor, pues ya debe haber estado con la patrona. Y cuando cobremos la obra, vamos a hacer esto. Cuando cobremos la obra, vamos a hacer lo otro. Claro, pero si vos no le metés pila y no rendís y no cumplís los objetivos diarios, lo vas a tener que terminar. Pero ¿sabés qué? Cuando terminemos la obra, nos damos la mano, chau Eduardo, chau Tano, y se acabó. Y siempre es lindo que te quede algo para cobrar al final y no tener que seguir yendo a laburar porque ya está pago, porque te vas a volver sin nada. Si bien yo nunca lo dejé morir y me ha sabido retribuir en otros momentos, pero bueno, quería dejar algunas cosas claras. Digo, quiero que te quede claro esto, que te quede claro esto, que te quede claro esto y que te quede claro esto. Necesito saber qué herramientas tenés, porque yo las herramientas para ese trabajo las tengo. Obviamente, si te estoy contratando, yo no quiero poner mis herramientas. Vos tenés que venir con tus maderas, con tu trompito, con tu carretilla, con tus palas y desarrollar la tarea. Yo no tendría por qué meterme porque estoy aceptando tu presupuesto. Hacé de cuenta que te está llamando cualquier persona que necesita desarrollar esto. Que eran 3 departamentos, uno al lado del otro, en el fondo de un terreno. De un italiano que le gustaba mucho la construcción. De hecho debe tener como 17 propiedades. Un decir, y no debo estar muy lejos. Entonces en el terreno quería hacer 3 al fondo para seguir haciendo más adelante en el futuro. Él me dibujó lo que quería, yo más o menos le puse las medidas como para que entren dentro del terreno y como para que, bueno, por ahí decidí yo, porque si no, no había manera de hacerlo, que 2 de los departamentos sean un poquito más grandes, y un poquito más grandes le llamamos a 48 metros cuadrados, pero no 6 por 8, o sea, distribuidos en distintas maneras. Después, bueno, el de al lado me quedaba monoambiente, me quedaba baño, que llamémosle comedor, cocina, pieza, todo junto. Una pieza me quedaba. Una puerta, una ventana, comedor largo, que la cocinita de un costado y el baño atrás. Y ahí se terminó. Después, bueno, los 2 de los extremos me quedaban un poquito más grandes. Ya le podía meter una habitación, o sea, básicamente era cocina, comedor, pieza 1, pieza 2 y el baño en el medio. Y acá una especie de paso. En la parte de atrás, porque el terreno no estaba delimitado y tendría que tener el pizarrón como los que saben, pero bueno, tendría que tener el pizarrón, pero el terreno no estaba delimitado en línea recta
sino que iba en un ángulo que no moría a cero. O sea, no era una pared recta, era una pared cruzada. Obviamente, todas las cosas que se hicieron se manejaron con la medida más desfavorable. Entonces yo decidí 2 metros, entre 2 y 3 metros eran, no me acuerdo. 2 y 3 metros, dejar un parquecito para los 2 departamentos más grandes. O sea, en el medio del departamento de menor capacidad, de menores cantidad de metros cuadrados, no iba a tener un patiecito externo. Lo hablé con quien me contrató, el italiano. Entre tanos vieron cómo es. O va todo bien, o terminamos a las trompadas, o X. El tanito me miraba, está bien, y acá se puede hacer así, y acá va a ser así, y esto y lo otro. ¿Y usted de qué se ocuparía, más allá de supervisar toda la obra? Yo le hago todas las instalaciones. Plomería, cloacas, gas y electricidad. Me dice, bueno, está todo perfecto, pero yo gas no les quiero poner. O sea, les quiero poner gas, pero que sea a garrafa. Una garrafa. Yo le pongo el garrafón y me saco el problema encima. Claro, se ve que se cansó de hacer y que alquilar y que no le paguen, le saquen los medidores, llamar a matricular. Todos sabemos lo que pasa. Yo quiero desarrollar las instalaciones de gas y que puedan poner el garrafón y se acaba el garrafón y a mí no me meten en ningún problema. Bueno, quédese tranquilo, no hay puro problema, le digo. Yo le voy a hacer que quede todo a reglamento. Bueno, eso fue hablando con el tanito, pero yo le voy a desarrollar que quede todo a reglamento, que los caños lleguen hasta un lugar común. Ahí podemos hacer una cabina de gas y poner garrafones, no les digo independientes, pero podemos poner un cilindro de 45 kilos, que distribuya a las 3 viviendas. Y bueno, van a tener gas. ¿Sabe qué es? La idea me gusta, pero ¿qué va a pasar? Que uno gastó más que el otro, que esto, que el otro, que yo no estoy nunca, que bla, que blique. Y se terminan diciendo, ¿no? ¿Quién termina pagando el gas? Francisco. No. Póngame 3 garrafas. Cuando se le acaba la garrafa, se termina el gas. Bueno, listo, llegué con los caños, o sea, en forma reglamentaria, con hermeticidad, ventilaciones, todo igual. ¿Por qué? Porque según el reglamento, si la instalación, o sea, según el reglamento, si tenemos proyectado en algún momento la instalación de gas envasado, utilizarla con gas natural, lo que tenemos que hacer es calcularla como si hubiese gas natural. Obviamente, para lo que es gas envasado, va a estar sobredimensionada, porque todos sabemos que el gas envasado tiene un poder calorífico de 22.380 calorías por metro cúbico, cuando el gas tiene 9.300 calorías por metro cúbico. Y ahí el por qué hay que convertir los artefactos cuando uno los pasa de gas envasado a gas natural o de gas natural a gas envasado. Cambia la luz de los picos, la luz de los inyectores. Pero les estoy diciendo obviedades. Bueno, le digo, yo se lo dejo desarrollado todo como si usted quisiese pedir medidor. Lo único que hay que hacer es tirar los caños para afuera, armar los nichos y se acabó el problema. Perfecto, no hay nada más que hablar. Bueno, listo. Sí, hay mucho más para hablar, le digo. Hay que hablar de esto. Eso, despreocúpese. Bueno, listo. Yo le hago las cloacas, yo le hago listo. Bueno, ¿le gustó el proyecto más o menos? Sí. Usted me va pidiendo lo que va necesitando, yo voy a los corralones, voy a ver, listo.
Perfecto. Le digo, le hago esta aclaración. Que no nos pase como la otra vez. Que me traiga un termo que tenía guardado en su casa. Que me traiga una estufa que sacó de la casa su mamá. Que se falleció. No. Ponerle todo como corresponde. Uno aprende con la cosa. Todo bien. Bueno, dale, vamos. Bueno, Eduardo, listo. Ya pedí los materiales que se necesitan para comenzar. Le digo, la lista de materiales la manejo yo. Por ahí al hombre lo vas a ver circundar la obra, es de él. Si bien al único que le tenés que rendir explicaciones es a mí. Si el hombre te pregunta algo, no le respondes mal. Simplemente cuando hay algo que vos no sabés o no entendés o te parece que no te corresponde responder, agarrás y le decís, hable con el Tano. Yo estoy haciendo lo que me dijo el Tano. A lo sumo, mientras él está ahí, dejás de hacer la tarea. Se va él y volvés a hacer la tarea. Es lo que yo te ordené que hagas. No, está todo bien, usted me está dejando todo claro, no, está bien. No. Yo empezaba a tener canas. Le digo, ¿ves estos pelos blancos? No están llegando porque tengo tu edad. Es obvio que no. Pero ya conocí gente de tu edad. Tuve buenas experiencias como malas experiencias. No, conmigo no va a tener problema, patrón. Los otros 3 me dijeron lo mismo, le digo. No va a tener patrón. No va a tener problema, patrón. Lunes, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Perfecto. ¿Me puede dar un adelanto? No. El adelanto te lo voy a dar el lunes cuando te vea en la obra. Cuando te vea en la obra, vamos a hablar. Yo acá tengo tu presupuesto sobre lo que vos querías hacer. Yo voy a estar ahí todos los días. Voy a salir cuando a mí se me cante. Si cuando yo salgo y faltó alambre, yo traigo alambre. Si cuando salí y faltaron discos, yo traigo discos. O sea, vos limitate a levantar, poner las aberturas, revocar, encarpetar. Yo me voy a encargar de hacer lo que es cloacas, plomería, electricidad y gas. Y después, que no consta acá porque lo hablamos a lo último, vamos a hacer una especie de nicho. Una especie de armario, le digo, con una losita arriba, 2 paredes y después le pongo 2 puertitas de cinguería y se acabó. Ahí van a ir las garrafas. Ah, muy bien, sí, qué interesante, qué lindo, ahí se puede hacer así. Sí. Bueno, comenzamos a trabajar con los muchachos. A él le compré las carretillas Durol. O sea, yo tengo las mías, pero él fue el que me dijo, Tano, yo con usted me siento bárbaro trabajando, la verdad que está buena. De hecho, pegamos 3, 4 britas juntas, pero uno se acostumbra a trabajar con estas herramientas y esto no va a durar para siempre. Entonces, yo quiero tener mi trompito, mis palas nuevas, quiero tener mis carretillas. Usted me puede descontar por semana y, bueno, traerme las herramientas. Pero mirá, yo suelo ir de frente. Yo suelo ser sincero. Vos me estás haciendo un pedido de trompito, carretilla y palas. Cuchara, masa, menudencias. ¿Por qué? Porque en este momento estás usando algunas mías. De hecho, vos te presentaste con un cortafierro, una masa y una pala, le digo. Sí. Bueno, yo voy a empezar confiando en vos el trompito. De hecho, el primero que compro va a ser tuyo y el segundo lo voy a buscar, va a ser mío. ¿De qué marca? Durol. Perfecto. ¿Querés debutar con el mío? Y después te llevas el tuyo, porque en la ferretería había uno solo. Perfecto, quédese tranquilo, que yo lo voy a limpiar, lo voy a lavar, todos los días Sí, yo estoy acá, no, quédate tranquilo. Bueno, cuestión que lo cuidaron, lo limpiaron,
todo perfecto. Yo desarrollé lo que es la parte como dije, de plomería, electricidad, gas, cloacas. Le digo, o sea, era un llano. Le digo, bueno, voy a empezar yo, mientras vos replanteás todo lo que es los encadenados de esto. Quiero que sepas que los dibujos que estás manipulando los hice yo, así que cualquier duda que tengas me preguntás. Yo calculé el ancho del encadenado, el ancho y el largo de las zapatas. Todo me lo preguntás a mí. Prefiero que las cosas queden claras porque no quiero tener quilombo después. Que esto no es... ¡Esto es extra! ¡Esto es extra! Todo siempre... esto no estaba hablado. ¿Por qué? Porque después vino el hacer, que yo se lo propuse al Tanito y lo aceptó, una torre de 4 metros para poner el tanque. Un tanque común. De 1000 litros cada uno. 1000 litros. Cada vivienda podía disponer de buena cantidad de agua. No iba a faltar. La recuperación era muy buena. Muy buena presión de agua de carga. Y dije, bueno, ponemos un tanque de 1000 a 1500 litros. Pero yo calculaba que esos 3 departamentos con 1000 litros iba a estar más que bien, con buena recuperación. De hecho, también, como estaba todo pago, se proyectó y se hizo lo que es la cisterna. La cisterna no es otra cosa que un tanque de 1000 litros enterrado, asentado en arena, revocado alrededor, que bueno, llamémosle revocado, llamémosle a que, pongámosle que el tanque tenga de diámetro 1 metro, se hace el agujero en la tierra de 1,10 metros y se lo llena todo hasta que baje como corresponde con material. Se lo contiene. El material obviamente no se pega. Como ahí no íbamos a necesitar tener que utilizar las bridas, de hecho la brida de abajo la tapé con un tapón de 1,5 pulgadas, y la brida de costado hice lo propio. O sea, lo que íbamos a trabajar es con un caño que baja con una válvula de retención en la punta, e incluso le ponía en el medio una segunda válvula de retención, y de ahí nos íbamos a ir para arriba a lo que es la bomba. Después, o antes, depende como lo quieran hacer ustedes, íbamos a trabajar en el flotante, que el caño venía por la tierra, cruzando por abajo de las viviendas, bueno, era la carga de agua. Perfecto. O sea que podía quedar, como yo dije, usando el mismo tanque de encofrado. Quedó perfecto. Si había que sacarlo, se despegó, porque el cemento al plástico no se pega, que había quedado el molde perfecto. Le digo, y otro tema que tenemos que tener en claro es la gente que traigas. Vos me pasaste acá un precio, yo quiero creer que ese precio abarca que vos traes tus ayudantes, media cuchara, como le quieras llamar vos, como te estés acostumbrado a manejarte con ellos, así lo haremos. Sí, está contemplado, yo me traigo 2 ayudantes que arreglás vos. Lo que le tiene que quedar claro es que si yo le digo dejá de trabajar, el pibe deje de trabajar. Que no me levante la cresta, que no diga a mí me mandó el gordo. Le decían el gordo, Eduardo. A mí me mandó el gordo, acá el que manda soy yo. Eso te tiene que quedar más que claro. Porque si no respetamos a uno, directamente no te conviene. No te conviene porque yo, si no me estás respetando, me voy a tener que hacer respetar. Y no está bueno eso. No, si yo lo que quiero es trabajar, quiero que haya un ámbito
un ambiente, tranquilidad, que disfrutemos del trabajo. Ustedes lo escuchan así, pues lo escuchan de mi boca, pero el chabón, 1,90 m, morocho, gordo, con una fuerza prácticamente sobrehumana, expresidiario. Él decía que no, pero yo le veía algunos yates de que estuvo un tiempito en Canadá. Pero bueno, nada, yo me baso en lo que hablamos, le digo, dame tus datos por cualquier cosa, yo sé dónde irte a buscar, espero que sean datos fieles, no tengo otra manera de cotejarlo que ir. Me dice, sí, puede ir, estoy ahí en mi casa, no aparece en el GPS todavía, pero eso va a ser un country en el futuro, listo. Aclaradas las cosas con el Tanito, aclaradas las cosas con Eduardo, llegó el día, comenzamos la obra. Bueno, les ayudé a replantear, les ayudé a encofrar. Bueno, todo eso tuve que ir a comprar madera. Mucha de esa madera todavía la tengo, me ha sido muy útil. Ya no tengo mucha de esa madera. Me quedan un par de tablas que me encariñé y me sirven para determinadas circunstancias que sí, hoy por ahí utilizo, me sirven. Por ejemplo, para recuadrar una ventana. Yo cambio aberturas, pero no es que me dedico a cambiar aberturas. Me dicen, quiero cambiar la ventana, ¿lo haces? Obvio que lo hago. Entonces, bueno, tengo las reglitas para recuadrar, que me lleva por ahí un poco más de tiempo que un albañil profesional, obviamente. Pero que quedan amuradas, quedan amuradas. Yo, por ejemplo, vieron que la ventana tiene una parte superior, obviamente, una parte inferior, que se carga con material alrededor. Bueno, yo lo que hago es el marco, un día antes de ir a instalar la ventana, el marco lo lleno con concreto, o sea, de la parte que va a ir para abajo. No sé si me explico. Porque la parte que va a ir para arriba, en el mismo acto que uno la está por subir a la ventana, al agujero previamente desarrollado, ya retirada la ventana existente, nos vamos a disponer a subir a la nueva ventana. ¿Y qué va a pasar? Vamos a cucharear, vamos a cargar sobre la hilera de ladrillos que ya nos habíamos tomado el trabajo de nivelar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llenar de material para sentarla arriba. Bueno, suelen quedar huecos con ese sistema. Yo lo que hago es un día antes, la parte que va a ir sobre la pared, la doy vuelta y lo cargo con concreto. Entonces, después, en esa misma situación, uno hace un cordón bastante grande de cemento, concreto, y la sienta ahí arriba. Pero ya el marco está lleno. O sea que ya eso no va a quedar hueco ni por casualidad. Después, obviamente, obvia y previamente. No me gusta tanto que quede en mente, obviamente, previamente. Obvia y previamente, ahí sería la forma correcta. Obvia y previamente, uno ya trabó, calzó. Generalmente eso se hace con dos maderas que si tocan el piso mejor, una de cada lado de la pared donde va a ir la abertura, y se ata un alambre, entonces se mantiene en la posición. Después, bueno, uno pone el nivel. Hay unos niveles que está mostrando un muchacho que aparentemente son tan buenos, que te dicen si las cosas están a nivel. Pero bueno, el que yo compré Watfow hace lo propio, y si no tengo de Armeni, y si no tengo de Solá. Bueno, algún nivel de eso te va a cumplir. Entonces, ya la tenemos presentada la abertura, qué sé yo, llenamos arriba, llenamos en el dintel de arriba, que le podemos cruzar unos fierritos, lo podíamos haber hecho abajo también, 2 varillas de 6 con una escallita para que no queden sobre los ladrillos. Eso no me gusta.
cuando yo veo trabajar un albañil y veo que pone las varillas y que apoyan sobre los ladrillos, yo no soy albañil, pero tengo mis berretines. Unas escallitas que el cemento se meta debajo de las varillas. ¿Lo podíamos haber hecho en el dintel de abajo? Claro. Bueno, lo vamos a hacer en el de arriba. En el de arriba, ya que vamos a llenar en ese acto el dintel superior, se ponen dos varillitas de 6 que entren 10 centímetros, 15 centímetros en cada lado de la pared y comenzamos a cargar con la cuchara todo lo que entre de material. Algunas ventanas, y por no decir en todas, es conveniente obviamente sacarle las hojas con el vidrio, ya sea vidrio repartido, vidrio del que sea, y ponerle un taco, un puntal en el medio. ¿Para qué? Para que cuando le carguemos el peso de todo este concreto que estamos hablando, no tiendan a pansear. Y van a saltar los que digan, Tano, coloqué 17.000 aberturas, no se me panseó ninguna. Llévate este paquete para Mendoza, cada vez vienen peor, sobre todo las que comercializa Easy, aluminio cada vez más blando, se termina haciendo una banana así y después pasa que uno reniega para meter las hojas corredizas. Bueno, tomamos esa precaución de apuntalar la ventana, el marco de ventana, y bueno, nos queda llenar de costado con alguna escallita de cemento, alguna escallita de ladrillo, cucharadita de cemento. Siempre yo aconsejo en concreto. Pero bueno, al mar. Me fui por las ramas con cómo se amura una ventana. Le digo, Eduardo, mira, no quiero renegar ni con la gente, ni con el Tanito, ni con nadie. Bueno, ¿cuándo arrancamos? Arrancamos el lunes, listo. Vamos a replantear, le digo. ¿Quedó claro cómo es todo? Quedó claro cómo es todo. Bueno, vamos a replantear. Los ayudo a encofrar. Que ahí es donde me corté por las maderas. Le digo, madera no trajiste. No, yo no voy mucho, no doy mucha vuelta. Madera no trajiste, listo. Yo las compro. Las compro porque ya hay una plata de anticipo por esto. Las maderas por el momento son mías. Tratalas como si fueran tuyas. Le ponen clavo, lo sacan con cuidado. Nada que se rajaron, nada que con esta un asado, nada que... nada. Tano, porque ya entramos en confianza. Tano, vos sos re bravo, loco, ni mi vieja era así. Bueno, esto es así, es laburo. Compro madera, encoframos, vemos, boom. Empiezan a armar los encadenados. No había maquinita que te hacía... La atadura del 8 la hacíamos con tenaza. Tensábamos. Yo me hice algunas para no estar de balde, porque yo ya había puesto los caños cloacales, donde iban a ir los baños. Hice la distribución de bidet, de la ducha. O sea, armé todo el pulpo que iba a ir debajo del contrapiso. Bueno, quedó la cometida para inodoro, todo. Yo ya tenía los encofrados como referencia. Solo faltaba tirarle lo que es los encadenados. Tiramos los encadenados. Bueno, hay que hacer las azapatas. Bueno, en cada esquina comenzamos la perforación hacia abajo, qué sé yo. Listo. Acá va a quedar esto, acá va a quedar esto, acá va a quedar esto. Vamos a comenzar a llenar las zapatas. Llenamos las zapatas. Todo perfecto. Bueno, mañana desencoframos. Listo. Quedaron los pelos atados en los porque hasta ese momento iba a ser un rectángulo gigante y con dos divisiones en el medio. O sea, iban a quedar prácticamente un rectángulo gigante dividido en 3/3. Siendo el menor el del medio. Pero de frente quedaba la puerta, una ventana,
un aireador en lo que sería el bañito que daba al parquecito ese que les cuento, que era el ventiluz que daba justo a la mitad de lo que era la parecita medianera que dividía un departamento del otro. Bueno, comenzamos a desarrollar eso. La primera semana se logró hacer todo lo que era el desarrollo de los encadenados, las zapatas, y por mi parte había quedado todo lo que era las acometidas cloacales, en las cocinas, como en la puerta, 3 metros de la puerta de cada vivienda o departamentito de estos, yo había dejado una cámara séptica. No era complicado llevar los caños de la bacha, adjuntar alguna... Porque mucho me coqueteaba la idea de dejar un caño para desagüe de lavarropa en el patio, en el patiecito. Y lo desarrollé de esa forma también. Llegué con el caño por adentro, como que traía agua del fondo, y nada. También se hicieron los pluviales. Se desarrolló una linda obra en cuanto a lo que es plomería. Tengo fotos de todos esos trabajos. Bueno, quedaron los encadenados. Le digo, hacete la capa aisladora. Una cucharadita con cerecita. ¿Lo ve necesario? Sí, lo veo necesario. Vos hacelo. Bueno. Una vez que empezamos a poner la primera hilada, nivelamos la primera hilada y qué sé yo, nos fuimos para arriba. Ellos se fueron para arriba como gato. Empezaron a pegar, mantenían el plomo, todo perfecto. Bueno, se terminó levantando, se terminó techando, listo. Tenemos que empezar a trabajar adentro. Hay que hacer contrapiso, carpeta. Ningún problema. Se preparan para tirar el contrapiso. Digo, no, hay que poner una bolsa. Hay que poner una bolsa, un nylon bueno, no me acuerdo los micrones, para aislarlo. O sea, hay que aislar, que no brote agua, bla, bla. Me dice, sí, yo había notado que podía entrar agua, que podía brotar por el tipo de tierra. Le vamos a poner una malla también, si usted está de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, malla. Listo, le ponemos malla para que no haya rajadura. Bueno, hicieron un contrapiso. Le digo, mirá, vos tenés algo para... Pues ya, entre una cosa y otra, pues se techó, quedó cerrado y estábamos trabajando adentro. Le digo, mirá, vos tenés algún trabajo para hacer, porque si yo te dejo seguir trabajando, primero, que lo podemos manejar. Nos vamos a pisar entre nosotros, porque acá empieza mi parte, que es la de... ¿cómo es? La de desarrollar instalaciones de plomería, electricidad y gas, y nos vamos a estar pisando. La podemos pilotear, porque no hay un mal clima de trabajo. Yo lo que quería también, además de eso, es que no estén, porque los pibitos que había llevado me daban demasiado que pensar que se iban a llevar las cosas. Las iban a encontrar antes de que se pierdan. Entonces agarro y le digo, si tenés otro trabajo, en el transcurso que vos no estás, yo desarrollo esto. Me dice, y bueno, ¿vos para cuánto tenés? En su léxico, pero bueno, ¿vos para cuánto tiempo tenés? Porque imagínate que yo tampoco puedo quedar parado, porque me quedo sin guita. Vos andá, desarrollá lo que tenés que desarrollar, y después date una vuelta, y vemos cómo barajamos y damos de nuevo. El presupuesto está pasado, lo pasaste vos, yo te vengo pagando. O sea, estábamos en la primera etapa para la segunda. La segunda era
amurado de aberturas y revocado general, ¿no? Interior, exterior. Me dice, no, está bien, sí, tengo algunas cosas para hacer, pero ¿cuánto se demorará? Pasate en 10 días, o sea, 10 días hábiles, pasate. Ah, estamos bien, estamos con los tiempos. Listo. Yo a él le pagaba tanta plata por semana y él le pagaba a los pibes que a mí no me importa. Dale, listo. Herramientas. Necesito que antes que te vayas veamos todas las herramientas. Que es tuyo, que es mío. No, yo vine con la cuchara, y vine con el martillito, y vine con el cortafierrito, y después todo lo que usted me dio. Bueno, vamos a separarlo y te lo llevas. Me dice, lo único que puede quedar acá, si usted quiere y no le molesta, el trompito. Porque yo allá lo hago con pala, porque no es mucho. Y ya no lo tengo que andar llevando y trayendo, pues pagando flete. Como quieras. Va a estar acá. No me gusta que cuando vuelvas me rompa las pelotas. Yo tengo el mío. Y generalmente para amurado de caños, cajas, uno hace un pastón de 3, 6 baldes y ya tiene para todo el día. Lo hago a pala. Tardo más en limpiar todo el trompito que en hacer el pastón de 6 baldes. No, Tano, está todo más que claro, usted no se caliente. ¿Listo? Bueno, me pongo a desarrollar las instalaciones. Bueno, en la misma canaleta que pase el agua, pase el gas. Cuidando la reglamentación para que todo eso sea en el futuro. En un futuro que el tipo diga, no, ahora quiero tener gas natural. Prolongar con una tira de caños hasta afuera. Y hacer, obviamente, el nicho para 3 medidores, en este caso 4, porque la casa que había adelante tenía gas, pero bueno, nada, ante la presencia de un nuevo, digamos, una nueva construcción, ese medidor se puede pasar también al gabinete de medidores. Pero bueno, después se desarrolló, entonces lo que a mí me quedaba fuera del convenio, de lo que habíamos hablado, es levantar la torre, que era un encadenado de una columna de 25 por 30 y arriba una losa de 1 metro por 1 metro. Quedaba el tanque ahí apoyado. Después me retracté de que sea de 1 metro por 1 metro y la hice de 1 metro 30 por 1 metro 30 y una U en ladrillos huecos del 8, una U alrededor, para tener acceso sobre una cara de del tanque, donde estaba el flotante, porque algunos son tan ignorantes o hijos de puta, que lo dejan del otro lado, no tenés manera de trabajar, no. Yo lo había dejado todo ahí. Me gustaba trabajar a conciencia, porque yo me ponía en el lugar del tipo que tenía que venir a laburar y tenía el flotante del otro lado y no podés llegar, te tenés que subir arriba del tanque. En esa subida te podés ir abajo. Bueno, quería que el tanque quede recubierto con pared para que los vientos, en caso que esté vacío, no se lo lleven. Me había quedado como extra eso, la torre, bueno, la columna, la base, la parecita, el desarrollo de las cámaras las hice yo, las cámaras sépticas las hice yo, se unían entre las tres y convergían en un caño de 150, de acueducto o PVC en aquel momento, y volcaba en la cámara séptica de la casa de adelante. La cámara séptica de la casa de adelante tenía la acometida cloacal y de ahí se iba todo para afuera. Laburito lindo, interesante, entretenido. Y bueno, se desarrolló todo eso. Quedaron amuradas las cajas. Bueno, después vinieron, revocaron, renegaron mucho para poner las puertas placa.
ahí medio que se pusieron a servicio y a acatar órdenes, dado que las puertas que compró este hombre eran, está la cara, está la más barata, está la económica, está la no quiero gastar un peso y estaban estas. O sea, el marquito era así era el marquito. Blando como para, no sé, unas manos como las de Panchejo, que nunca agarraron una más. Estos venían con todas las ganas, querían meter. Eran dos ventanas balcón, puerta-ventana. ¿No? Eran dos puertas-ventana, tres ventiluz y dos ventanas. Tres ventanas, perdón, vamos a pasar en limpio. Dos puertas balcón, tres aire y luz, tres puertas principales para ingresar y tres ventanas de 1,10 por 1,50. Todo eso era lo que había que hacer. Bueno, se hizo. Donde se renegó mucho fue con las puertas placa. En el monoambiente del medio, lo único que había era la puerta placa del baño. En los otros, las dos habitacioncitas tenían que tener su puerta también. Y ahí es como que se le frenó en las 4 puertas placas de esta calidad. Se les frenó mal, se les complicó mal. Le digo, no, paren. Ya hicieron mierda una, listo. No toquen más por eso. Déjenme ver a mí cómo se puede poner. Bueno, la presento, le digo, déjame el recuadro donde va a entrar la puerta, revocado y liso. Yo me ocupo, quédate tranquilo, ya está. Hacé de cuenta que la colocaste a la puerta. La otra no sé. Hacé de cuenta que la colocaste. Le digo, déjame recuadrado dónde va a ir la puerta. Déjame 5 centímetros o 6 arriba del dintel de puerta. Déjame así, en esas condiciones y yo me encargo. Listo, no ningún problema. Mismo sistema. Doy vuelta a la puerta para un lado. La cargo con concreto. Acostada, los 2 metros de puerta. Cargo las 3 puertas, 4 puertas. Creo que eran 3 puertas, pero bueno, contándolas bien por ahí eran 4. Cargo las 3 puertas de un lado. Al otro día están secas. La doy vuelta. A todo eso la puerta cerrada, obviamente. No me tomen de boludo. Cargo del otro lado los marcos. Los marcos eran una U así, pero del ancho de la puerta. Y nada. Dale, campeón. Cargo del otro lado. Quedaron las dos, llamémosle, las dos caras del marco llenas con material. Entraban perfectas en lo que es el recuadro que me habían dejado, con 1 centímetro de cada lado, como para que no entre clavada la puerta. Que pensándolo bien, me hubiese gustado que entre clavada, la metía y ya está. Pero bueno, ¿qué hice? Sobre un lado, tirafondo, prolijito, pintado del mismo color que el marco. Del otro lado me habían quedado 3 centímetros. Maderita de un lado y empiezo a cargar con el cucharín de 4. Empiezo a cargar material, la dejo que seque, encofrada con una maderita. A todo eso, cuando ya todo eso se hizo sólido, saqué la puerta, le puse 2 maderitas, un gancho de albañil, otro gancho de albañil, quedó ahí, listo. Lleno arriba, le cruzo una varillita y lleno. Pongo una maderita del lado de adelante, cuchareo, lo cargo, listo. Quedó. Para que sea simétrico y también por una cuestión de seguridad, tirafondo arriba y abajo, a la misma altura que los otros, pasaron
desapercibidos, sin pena ni gloria. Bueno, yo me ocupé de la colocación de las 4 aberturas. Vos, ¿cuánto ibas a cobrar por esto? No, estaba todo dentro del mismo globo, que esto, que el otro. Bueno, dentro del mismo globo vas a meter, aunque sea, la columna. Pero no vas a comparar. No vas a comparar lo que cobro yo con lo que cobras vos. Sin desmerecer a nadie, pero si yo estoy haciendo un trabajo que vos no pudiste hacer, siendo yo el que te contrata para hacerlo, porque encima estabas haciendo pelota a las puertas, se va. Se va. Listo. Andá. Al otro día viene con galletitas, una bolsa de pepas, mate. ¿Cómo andás, Tano? Bien, ¿vos? Yo así. Bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Podemos hablar? Me dice. ¿Sí? ¿Qué? No, yo te quería pedir disculpas porque ayer no me tendría que haber ido así. Vos tenés razón, quédate tranquilo. Yo te voy a hacer la columna con la plataforma, que esto, que el otro. No va a haber problema. Por las puertas que vos pusiste. Si hay algún extra más, ahí sí lo hablamos. Sí, hay un extra más, que es hacer la casita para las garrafas. Hay que hacerlo generoso para que la gente pueda manipular, cómoda. Sin problema, yo te paso precio de eso y listo. Dale, la agregamos como extra. Bueno, se desarrolló todo como corresponde. Milagrosamente vino una tormenta de aquellas. No entró una gota de agua. Todo bárbaro. La verdad, laburamos bien. Ese fue el muchacho que yo le compré las palas, las carretillas Durol, el trompito Durol. Y me acuerdo que cuando estaba armando lo que eran los techos, porque yo me subí para mirar, porque yo estaba de abajo y veía que de vez en cuando erraban un clavo. Entonces yo me subí y digo, estos son boludos o están en pedo. Bueno, en pedo no estaban, eran boludos. Le digo, Eduardo, ¿sí, Tano, qué? Estoy abajo y estoy viendo cómo te pasás de largo con los clavos. Tenés el tirante al lado y tenés que ver el medio del tirante y clavarlo ahí. Me dice, sí, pero el sol me está matando, no veo, Bueno, fíjate, ¿qué querés? ¿Una gorrita? Yo te consigo una gorrita. No volvió a errar un clavo. Pero bueno, me subí, estuve ahí mirando, clavándolo, también dándole una mano. No volvió a pasar. Pusimos las chapas, uno que alcanzaba de arriba. Pues estábamos a 360 para rematar en 280. A mí eso me hubiese gustado hacerlo en 2 niveles. 2 niveles. La verdad que hubiese estado muy bueno. Pero el viejo tenía razón. Uno tiene que hacer hasta donde le da la guita, ¿no? Pero yo se lo propuse. Ya hablando en obra, le digo, mire que las zapatas están generosas, los encadenados están generosos, las columnas, cada pared se hacía una columna, cada 2 metros tirábamos una columna. Está todo generoso, le digo, se podría hacer un segundo nivel arriba. Me dice, me gusta la idea, pero no para que forme parte de la misma vivienda, sino para en el futuro construir otro igual, que se pueda subir y vayan caminando una especie de balcones y bueno, ahí con una escalera caracoles se van para arriba. Bueno, sí, es un lindo proyecto, porque uno se entusiasma al ir haciendo. Así que bueno, nada, se desarrolló la obra, de ahí nos fuimos a otro lugar, que también estuvimos haciendo un trabajo parecido. Ellos terminaron de amurar las aberturas, terminaron de revocar y encarpetar. ¿Y qué faltaba? Que yo arme los sanitarios, cableé lo que es la luz, y bueno, que vengan
y pongan las cerámicas. Vinieron, pusieron las cerámicas, bueno, y yo después, una vez que estaba todo terminado, fui y armé los sanitarios e instalé los termotanques. Termotanques de 40 litros, 52 litros ni a palo, la medida que le sigue para abajo. Pero todos los departamentitos quedaron con su termotanque, quedó la cisterna en el del medio, bueno, no en el del medio, quedó en el medio, en lo que no tuvo la posibilidad de tener patio por tratarse de monoambiente. Pero bueno, yo lo que hice fue el salón, llamémosle, la habitación, comedor o todo, monoambiente, y 3 metros antes de llegar a la pared, digamos, final, ahí puse 2 aireadores. Uno era el del baño y el otro el de la cocina. Por si quería cocinar un churrasco, un bife o algo, obviamente el humo tenga por donde fluir. Porque generalmente los monoambientes, tienen el problema de la ventilación. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, sacando los que están diseñados y pensados para ese fin, pero ha habido una... Me tengo que lavar las manos. Ha habido una tendencia. Y esto puedo hablar mucho porque nos han contratado bastante. No con Eduardo. Yo, como saben, estuve en pareja con una arquitecta en el año 2004 que me respetaba muchísimo. A veces digo, una arquitecta me respetaba y 3, 4 boludos que tengo acá me porfían si sé poner o no. Bueno, no importa. Y va a saltar Patricio Garay y va a decir, y sí, más vale que te respetaba, si era tu germu, que no te respeta tu germu, te tenés que ir de tu casa. Y sí, iba a decir una palabra, pero mejor no decirla porque ya no es época para hacer esos chistes. Pero bueno, esperen porque me estaba por secar las manos y me olvidé de cómo nació el tema Eduardo. Yo me voy por las ramas. Dicen que levanta la autoestima, la nafta. Bueno, cuestión que le armo los sanitarios. Los muchachos ya habían terminado, habían colocado las cerámicas, prolijo. Le digo, acá los viernes, los sábados no se trabajan. Incluso se trabajan, los sábados no se trabajan en líneas generales, pero si yo el lunes dije tenemos que llegar a esta etapa y yo veo que están boludeando en la obra, una cosa es que haya imponderables y se atrasan las situaciones. Así quedan las llaves después de trabajar en un motor. Un motor que, obviamente, tendría que haber mandado a que lo laven antes de que uno meta la mano ahí. Pero ustedes saben que yo no soy así. Bueno, cuestión que, le digo, acá los sábados no se trabaja en líneas generales. Incluso con lo que ganás en la semana, tendrías que estar contento de que no se trabaje en los sábados. ¿Se trabajan los sábados? Si yo veo que no se alcanzaron los objetivos que tenía planeado para esta semana, porque ustedes estuvieron boludeando, netamente boludeando. Si hay imponderables, obviamente eso se desestima y se arrancará con más ganas el lunes que viene. Pero el sábado no se trabaja. Y bueno, ya de sucia por trabajar en motor. Esperen que las cuelgo y ya seguimos con la charlita.
La de 8. Siempre se cae. Bueno. Se siguen cayendo. La de 11. Ahí voy, muchachos. Lo que pasa es que justo se me cayeron allá. No de 16. Bueno, y quedó, los muchachos colocaron la cerámica, prolijas, quedó techado, desarrollé la instalación eléctrica, desarrollé la instalación de gas, para, bueno, los 3 departamentitos, la plomería, se hizo la cisterna, se dejó un lindo trabajo, la verdad que quedó un lindo trabajo, eran épocas donde había mucho para hacer, y disculpen, no les redondeé esta idea. En el año 2006, al menos acá en Aedo, o al menos en el barrio donde yo vivo, había muchos locales, pero muchos locales. De esto puede dar fe Nico Scarone, o cualquier amigo que esté viendo de acá de Aedo. Muchos locales, donde alguna vez funcionó una despensa, donde alguna vez funcionó una verdulería, donde alguna vez funcionó una carnicería, lo que ustedes imaginan había. Había hasta tintorerías, estaba la peluquería de Pascualito, ¿te acordás, Nico? Qué bárbaro. Bueno, con la presencia de los supermercados chinos, los chinardos, muchachos, nos están pasando por arriba mal. Pero lo que vienen acá, porque uno los ve ahí laburando todo el día, primero de año trabajando, 24 a las 11:30 de la noche, 24 de diciembre, te faltó mayonesa, vas, comprás. Los chinardos están siempre, tienen una cultura de trabajo terrible. Pero ellos no son, o sea, ellos para nosotros son una eminencia, pero en China son los denominados escoria. O sea, no, son tipos que abandonaron su país y nada, no tienen mucha voz y voto. Pero bueno, son trabajadores los chinardos. Pero bueno, con la presencia y la llegada, estamos hablando del año 2005, 2006, y todo esto viene a colación de por qué los monoambientes, en su mayoría, están mal ventilados. Necesito a alguien que ordene el tiempo. En los comentarios, como veo los canales de primera que tienen, el Tano en este minuto se va por las ramas. El Tano en este minuto habla de... Bueno, la historia empieza en el minuto... Que no son historias, son anécdotas personales que uno tiene. Que bueno, nada, no redondeé algunos temas ayer, producto de que, nada, no sabía si se iba a subir, no se iba a subir. Si lo encaro con mucha seriedad, la charla, para los que entienden y gustan del buen castellano, busquen el significado de charla. No es un curso, no es una clase, es una charla. Charlita de taller. Entonces, como no le di demasiado entusiasmo a la charla, a la charlita, porque parecía que no me la iban a dejar subir, bueno, quedaron muchas cosas sin profundizar, es la palabra, ¿no? Pero bueno, se desarrolló una linda obra, hasta ahí llegamos bien con Eduardo, quedamos para seguir, de hecho estábamos haciendo otra. Pero en el año 2006, acá en Aedo, vuelvo a esa parte, había muchos locales, que no era ¿se acuerdan del despacho de pan? No panadería, el despacho de pan. Vendían pan y factura, nada más, no pida más nada. Despacho de pan. Estaba el despacho de pan, estaba la verdulería, estaba en una época ya en los 90, en la crisis del 89 apareció el todo suelto. Pero todos esos locales habían sido hechos por italianos que todos decían hay que tener locales, hay que tener lugares, kioscos.
En el año 2006 se dieron cuenta que esos locales habían quedado mal ubicados, y estoy hablando, por ejemplo, Nico Scalone no me va a dejar mentir, Actis a una cuadra de Goria está mal ubicado, qué sé yo, Vuelta de Obligado a cuadra y media de Goria está mal ubicado, bueno, no los alquilaba nadie. Y después hay un factor, que eso debe ser obvia la respuesta, hay un factor que hay locales que funcionan como locales que no funcionan. Para mí, no sé a qué atribuirle esa suerte que corre el local. Capaz que el amigo Gregorio tenga la posta de por qué. Pero bueno, hay locales que uno los ve condenados al fracaso, pero no porque las cosas salieron mal, porque pusiste una fábrica de estufas en Jujuy, no, porque vendés semillas de alambre de púa y no crecen, no, no. Cosas que uno compra todos los días, pero a ese negocio no van, no sé por qué. Pero bueno, muchos de esos locales estaban destinados a no funcionaron nunca, ni en la época de oro. Por ejemplo, hay dos ahí en Amado Nervo, a una cuadra y media una cuadra y media, a una cuadra tenía una novia, se llamaba Cecilia, yo allá cuando era lindo. Después están los monoblocks, o sea que Congreso, había dos locales entre Amado Nervo y Los Andes, vendría a ser. Amado Nervo y Los Andes. Sobre Amado Nervo no funcionaron nunca para nada. Lo alquilaron 22 veces, las 22 veces fallaron. Debe haber una explicación para eso, obviamente. Pero bueno, no sé. Algunos dicen de esta vereda funciona, de esta vereda no funciona. Pero redondeá, Tano, redondeá, porque hablás, y acá nos embolamos. Bueno, yo estaba en pareja con una arquitecta y agarraba todos los proyectos de remodelación de esos locales, transformarlos a monoambiente. ¿Por qué? Porque se alquilaban así. Si fuese el angelito diría, pelotudo. No, se alquilaban así. Salían como piña. ¿Pero por qué? Porque está la UTN. Acá, 6 cuadras, está la UTN. A la vuelta de la Ponderosa está la UTN. Todos los pibes que venían a estudiar de afuera, por ahí conseguían un trabajo y necesitaban alquilar algo chiquito para llegar a dormir, bañarse, deponer, comer algo, irse a dormir e irse a dormir. Entonces todos esos locales se transformaron en monoambientes. Y yo a veces, y me indigno, porque la única consigna que yo ponía para hacerme cargo de la obrita era, no solamente se saca el rollo de la cortina metálica, cortina de enrollar, no solamente se saca el rollo, sino se sacan los rieles también. No quiero ver dos fierros en la fachada de lo que uno está haciendo. Si no, hagamos una mocheta ahí, pero que no quede, o sea, no. Si no, no. No, sí, lo sacamos. Si era muy complicado, porque eso estaba murado desde la década del 60, una mochetita, pero que no se vean los fierros. Porque el que conoce y llega a un lugar, te invitó un amigo, me alquilé un departamentito, bla, 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 venía como una redonda. Y uno va ahí, ve los fierros. No te alquilaste un departamentito, te alquilaste un local. Y, bueno, hubo otros, por ejemplo, acá, Conesa y Gaona, que era la señora de Autovero. Si hay alguno de Aedo que se acuerde de Autovero, un portugués macanudísimo, que en la década del 80,
data de antes que arrancó, pero bueno, vamos a ponerle porque yo puedo dar fe de ahí en adelante. 80, 90 y llegando al 2000 se fundió, quizás un poco antes también. Vendía autopartes, vendía ópticas, faroles de giro, bueno, digamos todo lo que era la... No componentes mecánicos, sino por ahí vendía ópticas, faroles, insignias, teclas. Yo tenía el otro día un par de teclas de automotor dando vuelta, bueno. Fusible, estaba todo orientado a lo que era la iluminación, las parrillas, o sea, las parrillas del auto, lo que se usaba antes. Y tenía todo eso, manejaba todo eso, el don Autovero. Tenía un local al lado, que era no era un local propiamente. El Autovero estaba en la esquina. Hoy en la esquina es un taller mecánico, es el taller de Jagger, que era amigo de Rocky. Que conmigo se conoce, pero muy levemente. Porque además es un celoso de mierda. No tolerara que Rocky tenga otros amigos. Cosas de adolescente. El tipo no maduró nunca. Maduró ahora que ya tiene, no sé, ya estamos todos viejos y tuvo un pibe, tuvo familia. Y bueno, maduró eso un poco, pero me sorprendió cuando estábamos en el velorio de Rocky y vino y me dio un abrazo. No lo podía creer. Pero bueno, siempre que hablo de Rocky me tengo que tomar un segundito para... Bueno, no importa. Y bueno, no sé cómo nació eso de hablar de Eduardo, pero quizás no era tan importante el motivo. Creo que era porque yo les estaba contando que tengo mis maderas para determinadas tareas de albañilería que yo hago. No me acuerdo cómo vino la mano, pero no debería ser demasiado importante. Ah, ahora sí, miren, al tenerla en la mano ya me acuerdo. A mí me robaron un Renault 9 con 100.000 kilómetros reales, un inmaculado, cuando había muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Y ahí nació toda la parte de Eduardo y qué sé yo. Había muchísimo trabajo. Y ¿vieron cuando lo llaman por teléfono? Esa clienta que es una pavada, no les pueden ni siquiera cobrar la visita porque le duele, no es que no la tenga, le duele. Entonces yo iba con el Renault 9, me acuerdo, estaba en una obra en Castelar, obra propiamente dicha, si bien se le llama obra a toda remodelación, ampliación, pero bueno, obra nueva. Estaba en una obra nueva y tenía que ir a la obra nueva de Caseros. Y me sonaba, me vibraba el teléfono, me sonaba, me vibraba el teléfono, me sobraba la vieja de Morón que se le había quemado la lamparita de la heladera. Se le había quemado la lamparita perfume de la heladera. Le digo, señora, cómprela. Así esa fue la primera vez. Cómprela y yo se la cambio. Me siguió llamando, ya la compré, ya la compré. Va a terminar rompiéndose. Bueno, listo, señor. Estoy viniendo de Castelar. Atravieso el centro de Morón para llegar a Francigas, que fue la peor idea, pues yo generalmente me iba por la autopista. Bajaba en el Posadas y ahí agarraba una que no me acuerdo el nombre, pero es la del costado del Posadas, no Marconi, la otra. Se me fue el nombre. Bueno, bueno, tengo que pasar por Francigas, bueno, me suena el teléfono a 2 cuadras de la vieja. Sí, señora, quédese tranquila, estoy estacionando. Voy manejando el Renault 9 con las balizas, buscando alguno que se esté por ir, pero yo ya veía que me estaba alejando una banda, o sea, ya tenía que hacer una cuadra más, porque no podía doblar para volver, porque era contramano. Bueno, una cuadra más y yo digo, ay, cómo me está dilatando las cosas esta vieja, me voy a la mierda. Después digo, bueno, veo un hueco previamente a eso.
veo una E de estacionamiento gigante, una E gigante de estacionamiento, que me decía, entrá, entrá. Apago las balizas y pongo la luz de giro, como para avisar que voy a entrar al estacionamiento. En ese momento me puse a pensar y digo, a esta vieja le voy a estar 10 minutos. No le voy a poder cobrar un peso. Voy a gastar guita en el estacionamiento. Apagué la luz de giro, puse la baliza de nuevo, bueno, hice media cuadra, había un lugar, lo estacioné ahí, bajé. No bajé la caja de herramientas, porque verdaderamente con llevar un destornillador que uno siempre tiene encima, un destornillador, una pinza, vieron que uno anda con las cosas colgando, qué sé yo, y la saca y la pone en el asiento del acompañante. Y bueno, ya ahí tenía para cambiar una lamparita. A lo mejor necesitaba un destornillador Phillips para sacar un tornillito que por ahí tiene de seguro el plafoncito, o desenganchar la trabita y no me acordaba que era la de la vieja. Bueno, en cuestión que voy, le hago el cambio de lamparita, le dije, ya por estas cosas no me llame, yo refrigeración no hago. Como diciendo, todo lo que tenga que ver con una heladera, no me llame. No, bueno, listo, no, chao. ¿Le debo algo? No, gracias. No me debes nada, no me digas esa frase porque ya me haces calentar, vieja la... Bueno, agarro, bajo. La vieja había que avisarle desde cuando uno estaba abajo con un timbre que le sonaba a ella, el portero, para que abra con la cerradura eléctrica. Ya estoy abajo. Ahí te abro. ¿Abrió? No. A ver. ¿Abrió? No, señora. Pero es que vos no estás tirando cuando yo aprieto. Sí, señora. Estoy tirando cuando usted aprieta. Yo ya recaliente, mal predispuesto. Señora, está cerrado. Está con llave. Alguno salió, metió llave. Ahí bajo. Bajaba la vieja. Bueno. Baja la vieja, me abre. Chau, chau, ni chau, andá. Voy a donde tenía estacionado el auto. Bueno. Me pongo a mirar. Donde estaba mi auto, había otro. Puta madre, digo. Me lo llevó la grúa, porque incluso había un cartel de prohibido estacionar. A 3 cuadras de la casa del plomero y del gasista, tan conocida en Morón, que pasaba el avión antes diciendo la casa del plomero y del gasista. Bueno, ¿qué hago? Me llevó la grúa, me llevó el auto, la grúa me llevó el auto. Bueno, aviso a los muchachos, estoy llegando un poco más tarde, pero voy, no se hagan los boludos, cuando llego quiero que estén laburando. Sí, Tano, sí. Veo uno de tránsito de Morón y le digo, jefe, ¿cómo le va? Tenía el auto estacionado ahí, estaba mal, se ve que está el cartel, que es medido, yo no sé, había que mandar un mensaje. Había que, creo que era porque nunca lo hice, nunca pagué. Había que ir a un kiosco, te vendían una ficha con un código, ese código vos lo mandabas por SMS al número tanto y te decían, pero entre que yo hago todo eso, loco, con un Nokia 1100 que tenía, déjame romper las pelotas. Digo, jefe, me llevaron el auto. Me dice, ¿te llevaron el auto? Sí. Dígame dónde lo voy a buscar y lo voy a retirar. Y me dice, ¿sabes qué pasa? Que no tenemos grúa nosotros. Nosotros no nos llevamos los autos. Nosotros te dejamos a la infracción simplemente. Me robaron el Renault 9, modelo 96 con 100.000 kilómetros. La puta madre que lo parió, ¿por qué cosechan tanto dolor? Bueno, me dice, si el auto no está, fíjate, porque te lo van
afanado, me dijo. Genial, o pésimo. Digo, pero será el lugar, yo me acordaba que era perfectamente ahí. O sea, era mucho más joven, tan mal de la cabeza no estaba. O sea, no tenía delirios paranoicos. No tenía enemigos imaginarios. Digo, tan mal no estoy, ya voy a estar peor en el año 2025. Bueno, caminé una cuadra a ver si era la otra cuadra, caminé otra más. Ya me estaba yendo para el lado del cementerio mal. Y digo, no, el auto estaba ahí, tengo que ir a hacer la denuncia. Ya está, aceptalo, Tano, te lo pusieron, listo. Oh, voy, hago la denuncia, me atiende un comisario que no le quedó otra. No le quedó otra que atenderme. Es increíble la corrupción que hay ahí adentro. Increíble, increíble. Le digo, vengo a denunciar que me acaban de robar el auto. Aguarde, ya lo vamos a llevar, ya lo vamos a avisar al comisario, siéntese ahí. Bueno, sale el comisario a los 10 minutos, 15. ¿Y la agua? Sí, siéntese. ¿Qué pasó? Nada, me robaron. Voy a arrancar por el final, le digo, porque es largo. Y yo me voy por las ramas. Sí, ya decía así desde antes. Me robaron el auto. ¿Dónde? Que yo me acordaba antes de las calles justas, pero... José María Moreno, pónganle, y... Moreno y García Silva. Bueno, Moreno y García Silva, Renault 9, la patente SET 685. Perfecto. Bueno, ¿quiere que le cuente todo lo anterior o con esto ya alcanza? No, está bien, vos lo dejaste ahí parado, te fuiste a hacer una diligencia, llegaste y te lo robaron. Así como lo escucho. Bueno, necesito cédula, DNI, seguro, registro. Le digo, pero la gran mayoría de esas cosas yo las tenía arriba del auto, porque cuando me paran, yo las muestro. Y si no, no te puedo tomar la denuncia. Bueno. La cédula sí la tenía encima, el documento sí lo tenía encima. Voy a una fotocopia enfrente, que estamos ahí a escasos pasos, creo que del colegio Dorrego. Gente, pendejo. Digo, yo necesito fotocopia urgente porque me robaron el auto. Bueno, me la hace al toque. Voy, presento todo. Tipo, para decir algo, le digo, ¿roban muchos autos de estos? ¿Donde vos te estacionaste? A ver, agarra, mira, la denuncia, a ver dónde me había estacionado. Ah, donde vos te estacionaste roban 4 o 5 autos por día. Mirá vos la que te parió. Y le digo, ¿recuperan alguno? A ver qué auto era. Renault 9, Inmaculado. No, no lo vas a recuperar. Genial, genial. Bueno, tuve que venir al taller, sacar el Torino, irme a la obra con el Torino, ir con la denuncia al seguro. Listo, el auto lo cobré, está todo bien, ya está. Me recabió con lo que me pagaron. Obviamente no compraba uno en ese estado. Está todo perfecto. Pero a mí lo que me dolió fue perder la caja de herramientas. Ahí tenía la Pico del Oro esta, que me había salido un cañón. Me había salido un cañón de Pico del Oro. La Stanley de 2 posiciones de 8 pulgadas, que me hacía acordar mucho por la manera de trabajar de la herramienta a la primera que yo tuve. No tuve, la primera que yo usé, porque era de Antonio. La pinza universal, un cañazo, el alicate cuerda de piano. Yo después de mucho tiempo, que ya no compraba cuerda de piano, fue el primero que compré. Espectacular, lo que ustedes quieran cortar, tipo Larry, clavo, alambre, varilla del
12, cortaba todo. No lo usaba para eso, obviamente, pero en aquella época trabajaba con cables mucho más gruesos, producto de las tareas que uno hacía. Y era un avión ese alicate. Lo extraño, es el día de hoy que lo extraño. No saben la cantidad de cosas, Yo tenía una cartuchera así, que me había regalado una chica, no era novia, pero bueno, es una chica que es azafata, hasta el día de hoy creo que es azafata, vive enfrente de mi casa. Digo el nombre, no digo el nombre. Bueno, para que vean que es verdad, Flavia. Me había regalado una cartuchera, que es la que le dan a los pasajeros en el avión, que decía aerolíneas, qué sé yo, con maquinita de afeitar, shampoo, peine, caramelos, todo tipo de cosas que se ve que le quedaban ahí en el neceser, porque cada vez que a la mina la venían a buscar para irse a viajes, tenía que llevar una especie de neceser, que era una valija con ruedas, y nada, salía. Bueno, cuestión que en ese neceser, o en esa cartuchera que me regaló, yo obviamente saqué todo, y dentro de esa cartuchera yo puse mechas, mechas copa, chiquitas, pero mechas copa, tenía hasta para los tornillos que van sujetando las chapas, que los compré en esa situación, los tubitos que puestos en la agujereadora se podían colocar los bulones de sujeción de las chapas. Tenía de todo ahí adentro. Más la caja de herramientas, que no sé por qué carajo quería llaves del 6 al 32 en una obra. La verdad que no sé. Tampoco sé para qué quería un juego de tubos. No sé. Uno llevaba todo porque en algún momento lo necesité y me faltó y no lo tuve. Bueno, me afanaron. El jueguito de tubos era un Stanley, juego de tubo Stanley, maletín negro, que venían llaves del 10 al 14 y después unos tubitos acá. De 3 octavos a 3 cuartos y de acá de 10 a 19. La manija, la crique y alguna largue. Venía para laburar y una llave sacabujía. La caja de herramientas propiamente dicha estaba llena con cosas de laburo. Y bueno, de eso no pude. Hice la denuncia de cada una de las unidades que había, no pude recuperar ni una. Me llamaron para decirme que habían encontrado en un desarmadero de Ruta 3 y tenían todo capturado ahí, a ver si alguna herramienta de esas era mía, y me la daban. Ni parecida. Si ustedes vieron que yo, para tener algo de eso, que ni siquiera es mío, que está manchado con sangre, que no, la verdad que de esto nada es mío, así que no tiene mi energía, nada es mío. Y perdí esta picoloro. Cuestión que trabajando ahí en la zona de Palomar, la vi que la tenían. Por el color, que ahora no sé, por el color del blister, del packaging, que se ve que estuvo medio en la vidriera en algún momento, me di cuenta, la pedí para maniarla un poco y me di cuenta que era la picoloro de aquella época. Y bueno, la recuperé, una linda unidad. He estado haciendo fuerza en vacío, o sea, sin ningún contexto de trabajo en la vida real, ¿no? Pero no zafa. Me hace acordar a la otra. No zafa. Es la reencarnación. Es la reencarnación. No zafa. Nada, está bien, esto en la vida real uno empieza a hacer fuerza, se empieza a aflojar, a estirar, salta a la mierda y se acabó. Pero siempre tuve eso que más o menos opinan afamados testers de herramientas, que no sé si lo logran apreciar, pero se ve como remachada la tuerca. Podría ser que
ese sea el motivo por el cual no zafa. Pero bueno, la historia termina, que perdí muchas herramientas, varias herramientas. Y lo más triste es que durante mucho tiempo, seguí buscando cosas en forma inconsciente, porque podía tener 10 francesas, pero yo quería la mía. Tuve la suerte que siempre supe, cuando una herramienta es intrínseca, cuando una herramienta es algo que amás, si te podés prescindir de 1.000.000 de cosas, aunque te duelan, pero esas, si no las tenés, no sos vos. Siempre las dejé en el taller, nunca formaron parte de nada. O sea, trabajaban conmigo y cuando tenía que salir, porque la cosa había empezado a crecer y demás, ya quedaban en el taller. Pero me sorprendí buscando cosas, mechas, cosas que con el paso, con el decir, estaba en el auto. Claro, estaba en el auto. Y así, millones de cosas me pasaron que las busqué posterior en forma inconsciente y cuando caía en cuenta, me daba cuenta que estaban en el auto. Estaban en el auto, y así. Así perdí muchas herramientas que bueno, estoy luchando por conseguir, ¿no? Como fue el caso de esta Pico del Oro. Muchos creen que la compré caprichosamente, no. La compré porque tiene esa historia particular. Nada más. Nada más. Después, bueno, sigo probando las pinzas de acción compuesta. Más o menos eso hice una devolución ayer. Eso, la única manera de usarla es haciendo fuerza en la vida real. Son herramientas para hacer fuerza. Si no, para cualquier cosa resulta obsoleta o incómoda. Porque pinza es pinza. Se va a poder usar como pinza. Pero es incómoda. Para hacer fuerza, las palancas que están haciéndose solidarias al trabajo de la herramienta cumplen y cumplen muy bien. Está en uno poder imprimirle la fuerza que se necesita para que trabaje, obviamente. Un amigo me preguntaba en el video de herramientas Watfo que voy a hacer lo mismo con herramientas en top. Porque por lo que vi, los videos, una vez que te los... Deben tener un código, tienen un código los videos, eso más o menos me lo explicaron. Que ese video, por más que uno lo resuba, ya tiene ese código, o sea que saben. Entonces voy a hacer nuevamente el video que me pidieron alguna vez, porque hice de Hadever, hice de Watfo, hice de Inco, hice de Total. Voy a hacer de Entop, con las pocas o muchas unidades que yo tenga, como para decir, bueno, tengo esto, me dio este resultado, tengo lo otro, me dio este resultado, y nada, hacerlo de nuevo, ya está, ya ese se da por perdido y listo. Para un par de amigos que me preguntaban, viendo, y no sé si lo respondí, creo que me fui por las ramas ahí también, el video de Watfo, me preguntaron qué onda la aislación. Miren, estuve trabajando en mecánica y en top se engrasó todo. No sé, ya lo limpié. Tenía razón Antonio, soy más pelotudo. Me preguntaba este amigo si la aislación a 1000 volt de las herramientas Watfo funciona. Yo, herramienta o apta para trabajar 1000 volt que pruebo, yo las pruebo con un sistema de transformadores. A ver dónde aparece la fuga. Sé que hay un montón más de pruebas que se pueden hacer, pero que también son fieles, pero el que va a meter la mano en la tensión quiere verlo que funcione con tensión. Entonces, bueno, yo las pruebo de esa manera. Y después les contaré con qué transformadores y cómo. Pero bueno, te puedo decir, respondiéndote, si es que te quedaste hasta acá, si no, bueno, después te respondo en el comentario. Las aislaciones de Watfo son fieles.
son fieles. No aparece fuga hasta arriba de los 1000 volts. O sea, están los que van a decir, si trabajás 1000 volts, no compres Wattfall. Está bien, yo puede que comparta un poco con eso. Pero yo intuyo que quien quiere una aislación de 1000 volts es porque quiere trabajar tranquilo en 380, por ejemplo. Bueno, para eso, quédate tranquilo que la aislación Wattfall va muy bien. Yo en ese video que vos viste mostré todas las unidades Wattfall que tengo. Y bueno, obviamente las presenté, tuvieron su toma de contacto y su devolución en forma particular cada una. Las herramientas aisladas a 1000 volt, la única manera de probarlas que hay es con 1000 volt. Porque después que no me vengan, que hay un ente externo que se ocupa de eso, y bla, bla. Si hay un ente externo que se ocupa de eso, cuando vos estás haciendo una toma de contacto, no estás mostrando la esencia. Para una persona que se compra algo aislado a 1000 volt y no le aísla a 1000 volt, no le podés decir que hay un ente externo. Vos lo tenés que comprobar. ¿Cuánto dura esa aislación? Y no porque se vence, sino porque se puede romper, se puede cachar, puede haber un montón de factores que hagan que... Vamos a limpiar las herramientas de la cartuchera. Puede haber un montón de factores que hagan que la unidad falle. O sea, como ese amigo que me propuso, o le había nacido la curiosidad de saber si la Pico del Oro Wattfall rinde igual en plomería aislada a 1000 volt. La idea es matar dos pájaros de un tiro. O sea, utilizarla en electricidad y plomería. Bueno, en electricidad va a ser muy poco para lo que usa una llave francés, es una Pico del Oro. Pero no deja de tener usos, se utiliza. Lo que pasa es que la plomería es muy rústica para algunas herramientas. Sin lugar a duda, la vas a patear, la vas a pisar, se va a caer de arriba de un tanque, se va a lastimar la aislación. Entonces, me parece innecesario comprar una unidad aislada a 1000 volt para trabajar en plomería. Pero bueno, si al amigo le servía y le daba resultado, bueno. La curiosidad fue bien planteada, yo la tomé bien, compré una porque no quería exponer mi unidad favorita de esa marca y ha dado buenos resultados. La misma fuerza y la misma exigencia que acepta la Wattfall acero cromo vanadio 7 posiciones común, acepta la aislada 1000 volt. Miren quién apareció. La Cobra patente vencida genérica. No sé si se va a leer ahí, pero bueno. Dice Ruhlman. Dice Ruhlman, maestro. Dice Ruhlman. Y no me venga que puede decir Pitorro porque las que vos vendés dice lo mismo. O sea, no dice Ruhlman, dice Durol. Pero también podría decir Pitorro. Así que hay que callarse. Llave francesa 12 pulgadas, ja de ver. Ha trabajado todo el verano esta unidad. Con apertura extra. Abre hasta 41, 42 milímetros. La verdad, fue un golazo que las unidades abran más de lo estándar. Porque para lograr esta apertura tenés que andar con una francesa de 15 pulgadas y créanme que a veces no es lo más cómodo, ¿no? Sinceramente no es lo más cómodo. Y bueno, lo bueno que hay una nueva generación de estas francesas con apertura extra, pero sin este grip, que no quiero decir que estoy cómodo con él, no me gusta mucho,
Pero me he acostumbrado, me he acomodado, que no es lo mismo que estar cómodo. Me he acomodado. Esta es la Pico del Oro mencionada anteriormente, la Watford estándar de acero cromo vanadio, que ha cumplido tareas en forma profesional por un precio muy módico, y a mí la verdad que me ha dado buenos resultados. Si yo estoy desarrollando un trabajo y la herramienta no me es fiel, si la herramienta no me cumple, yo me tengo que volver al taller a buscar otra. Y a veces no estoy, generalmente nunca estoy a 2 cuadras porque para el barrio no trabajo. Generalmente no estoy a 2 cuadras y me arruinaría que una herramienta se me manque. Creo que el amigo Juanqui comentó una vez: Tano, pero no te llevas algo que vos sabés que se la banca. Depende, sí, generalmente sí. Pero si voy muy cargado, muy lejos, trato de dejar la mayor cantidad de unidades posibles y de aprender a confiar en que va a dar lo necesario para desarrollar una tarea, ¿no? De última, si se rompiese, tengo que ir a comprar otra. Pero bueno, no ha sido el caso. Ha durado todo el verano. Sigue trabajando porque yo me encariñé con la unidad. Es cómoda, es versátil, va muy bien. No sé si ustedes tienen manera de verlo, pero se me prendió el cartel que me estoy quedando sin batería. Ah, pero eso lo puedo solucionar. Ponemos los tubos. Vamos a levantar. Vamos a ver si lo podemos hacer sin necesidad de cortar el video. Que capaz que llegaba la batería. Pero tengo la ficha posicionada para ser enchufada. Preveyendo que esto podía pasar, o previniendo que esto podía pasar, sería. Ahí ya lo tenemos cargando. Vamos a acomodar nuevamente. Vamos a posicionar un poquito mejor esto. Y le vamos a poner el techito nuevamente acá arriba. Bueno, disculpen la calidad. Ustedes saben que yo me posiciono y me pongo a hablar para abajo, como decía. Ahí creo que está. ¿Cuánto tardé? 1 minuto. ¿Por qué no graba y lo carga después? Se deja romper las pelotas. Porque después tengo que tener batería para subirlo, boludo. ¿No te das cuenta? Bueno, también lo podía subir cargando, tenés razón. Bueno, igual muchos amigos esto lo escuchan como radio. Ver un tipo hablando no significa mucho, pero me da un poco de toque, como diría mi sobrino. Que quede tan clarito. Ahí. Bueno, ahí. Ahí no. Creo que ahí. No, tampoco. No me convence. Ahí. Ahí el ideal. Listo, no lo toco más. Destornilladores Diju. La verdad que van hermosos los Diju. Ahí me apareció un hate con un perfil de Diju diciéndole: le agradecemos por su contribución con Diju, puede pasar a buscar el cobro por nuestras oficinas. Dios mío. Yo antes me calentaba, me preocupaba. ¿Qué van a decir los muchachos? Los muchachos saben. El perfil estaba hecho hacía 5 minutos. Los muchachos saben. Francesita Irimo, una de las Irimos que tengo de 8 pulgadas. Cada vez que agarro esta unidad y la muestro, digo, ¿qué? Porque dice, tiene el logo de Irimo, 5-200. 5 intuyo que es el modelo de número de unidad, modelo de unidad. 200
200 milímetros, 8 pulgadas, Irimo nuevamente, cromo vanadio, media pulgada. Lo dice ahí, no sé si lo van a apreciar, no, ni a palo. Lo tengo que marcar con tiza, como decía el amigo Miguel. Pero no sé a qué corresponde ese media, dado que en unidades más grandes y en unidades más chicas, la de 10 pulgadas creo que dice 5 octavos. Y así sucesivamente. Pero bueno. Trompito Ruhlmann. Excelente calidad. Estos destornilladores van muy bien. Destornilladorcito Inco. Uno de los tantos elencos que tengo. Va, tantos. Debo haber hecho 3 o 4 tomas de contactos con 3 o 4 tomas de contacto con destornilladores de Inco, incluso los de varilla pasante. Qué buena herramienta, espectacular esa herramienta. La verdad, muy contento. Bueno, estos destornilladores genéricos que he sabido comprar en la ferretería del loco Germán van perfectos. Promedio de calidad, precio. Bueno, el plano obviamente muy gastado no está. Pero se comporta y se comporta muy bien. Tenemos un elenco de llaves que tenemos Tramontina Master Brasil. Esta es una ENSIC. Estaría bueno que un afamado tester de herramientas hable un poco de ENSIC, pero no sacando de internet. Observen los Philips. Este es el 0. Pero no sacando de internet. Que hable mostrando sus unidades ENSIC. Elenco de llaves de distintas marcas y medidas. Las vamos a lavar un poquito. A buscar un pincel. ¿Dónde estás, pincelito? ¿Dónde estás, pincelito? Está la otra cartuchera. Ah, ahí está. Ya estaba buscando. Bueno. Ah, están acá. Estaban acá. Estuve limpiando unos pistones. No los tengo en este momento, pero estuve limpiando unos pistones que le saqué, no les quiero mentir, 5 milímetros de carbón. Están los que dicen que el carbón se deja. No, ¿qué se va a dejar? Ya de cada uno. Que el carbón se deja en las cabezas porque así se enfría la combustión. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El carbón en la cabeza de pistón es lo que genera el famoso autoencendido. He visto montones de veces autoencendido. He generado montones de veces autoencendido. Les cuento esta anécdota y ya los dejo. Una vez yo tenía una Coupé Torino en venta, una de las tantas que tuve. Yo les ponía el tachito arriba, antes se decía así, le ponía el tachito arriba, que literalmente era ponerle el tachito arriba. Después salieron algunos, Gregorio seguro que se acuerda. Gregorio sí se debe acordar, como tantos otros amigos, ¿no? Los que le poníamos el tachito arriba, allá por los 90,
vendían unos conos que en su base tenían arena. Agarrar otro trapito de la señora. Espero que me llame pronto, así le pido algunos más. Porque se me perdió el trapito. Bueno, allá por los 90 habían salido, ya a mediados de los 90, habían salido unas manitos que era un cono inflado, pero que tenía una base de arena. Entonces uno lo ponía sobre el techo del coche y con el viento hacía así. Y tenía una manito. Y en otra ocasión habían salido uno que decía... En otra ocasión habían salido unos que decían se vende. Se vende. Bueno. Viene un muchachito con un Renault 18, me acuerdo. Un Renault 18 viejito. Y me dice... Me gustaría comprarle la coupé suya, que esto, que lo otro. Sí. Digo, está a la venta. Me dice, bueno, tendríamos que ver, porque yo le puedo dejar el Renault 18, que esto, que lo otro. Bueno, vamos a verlo, le digo. Porque Renault 18 había 72.000 modelos. Había hasta con motor 2000, como había con motor 1400. Caja de cuarta. Bueno, era el caso de este muchacho. Dice, a mí siempre me gustó el Torino, que esto, que lo otro. Bueno, sí, le digo, podemos hablar. Hay una diferencia. Hay una diferencia de tanta guita. Tu auto es nuevo, es lindo, todo, pero yo pido esto por la coupé. Bueno, resumiendo, terminamos haciendo negocio. Me quedé con el 18, motor 1.4, caja de cuarta. No tenía caja de quinta, caja de cuarta. Y bueno, salgo a probar, qué sé yo. Ahí nomás le puse el tachito arriba me había quedado plata. No les digo que para comprar otro Torino, pero ya me compraba un Fiat 600 lindo para seguir con el negocio. Vieron que yo andaba en eso de la compra, la venta, y con lo que vendía el Renault 18 me compraba otro Torino. No como el que yo vendí, obviamente, pero para recuperar. Y salgo a dar vuelta a la manzana y se me acelera a fondo. Se traba el varillaje del acelerador y se acelera a fondo. Claro, yo venía con la pata muy pesada, lo aceleré a fondo, que no debería haber pasado igual, pero después, hablando con uno, con otro, era una falla común. Se quedó acelerado a fondo. Para que no se rompa, pues se había ido como 4.500 vueltas, para que no se rompa le corto el contacto y digo se para. Encima doblando me pasa. Bueno, se para, lo paro y había quedado el carburador acelerado al máximo, el carburador abierto al máximo, porque como les dije, se había trabado el varillaje, había dejado la mariposa completamente abierta, no necesitaba la chispa para hacer el encendido, y con el calor que había en la cámara de combustión y la nafta que ingresaba, obviamente por la admisión del múltiple del carburador, por la admisión que generaba el pistón en su carrera descendente, con la válvula de admisión abierta. O sea, se seguía alimentando y seguía explotando con la misma temperatura que tenía el motor. No sé si soy claro. Van a entender aquel que ande en la mecánica, que conozca de mecánica o que alguna vez le pasó. Se llama autoencendido. No requiere de chispa para funcionar. Es lo más parecido a un diésel de aquella época. Y bueno, ya le había desconectado todo. O sea, le había cortado el contacto. No hay manera de pararlo. Sí hay manera, obviamente, pero ¿qué hace uno? No, le saco el cable a la bobina. ¿Para qué le va a sacar el cable a la bobina si ya le cortaste la llave? Bueno, lo único que pude hacer es, obviamente, destrabar el acelerador,
se cerró la mariposa y se paró. Pero lo estuve mirando y no les quiero exagerar, porque tenía miedo que se rompa. Unos 4 minutos, como estaba. Pónganle que estaba a 400 vueltas. Una cosa así. Ah, el auto encendido. Bueno, para eso sirve el carbón en las cabezas de pistón. Para que levante temperatura y el auto haga ese tipo de cosas. Está bien, a mí se me juntaron un par de factores, que es que se me quedó acelerado a fondo. Bueno, nada, hacía la admisión, tenía temperatura, vieron que bueno, uno compra un auto, lo sale a probar, lo caga a palo. De hecho estaba la avenida Gaona, con las dos manos, mano rápida. En el medio había dos manos, la mano rápida para ir o para volver, y a los costados estaba la avenida Gaona para entrar en las calles, bueno, y cruzar al otro lado por los semáforos y todo. Pero los que querían agarrar Gaona de punta a punta sin necesidad de agarrar alguna calle del barrio, se mandaban por la mano rápida y llegaban de una punta a la otra, sin necesidad de entrar en ninguna calle. Ahí hacíamos las picadas, las famosas picadas, que tengo anécdotas de esas con las picadas. Era como una fiesta, Hasta la policía se ponía en la estación de servicio y nada, desde ahí controlaba. Después cuando ya por ahí había muchas denuncias, pegaban los sirenazos y bueno, ya cuando salían a corrernos, no tenían ni siquiera el espíritu de llevarnos, o sea, se hacían ver como para que uno mantenga un poco el orden, ¿no? Y ahí volvíamos a casa. Después más a los 2000, más a los 2004 ya, se empezó a tornar peligroso, porque claro, ya había pibes, nosotros éramos los viejos, había pibes que venían muy cebados, venían con otros intereses, y nada, lo que era una fiesta se había transformado en una especie de competencia, una especie de competición, y bueno, nada, querían ganar o morir. Se había transformado en algo peligroso ir a las picadas. Entonces ya después cayó la policía y nada, nos rajó a todos. Yo en esa época ya iba menos. En esa época ya casi vivía en Flores. Yo. Después con los años siguieron las picadas, pero ya las hacían un poquito más pronunciadas. Las hacían hasta lo que sería de Gaona y la Vía Muerta hasta Show Center en Aedo. Los que conocen saben de qué estoy hablando. Y cuando la policía caía por esta zona, la hacían desde Rosales, la rotondita de Rosales, hasta Show Center. Ahí tiraban el cuarto de milla y algo más. En una de esas madrugadas hubo accidentes famosos acá en Aedo, de creo que una chica fallecida y una que quedó con cierta discapacidad. Pero bueno, mientras nosotros fuimos los encargados de manejar las picadas, digamos los encargados de manejar las picadas, los que teníamos la edad para... No había habido accidente. Yo una sola vez que pegaba un par de vueltas como para tirar, entretenerme, divertirme. Una sola vez vi que había un 504 que venía muy cebado. Me frenaba muy justito atrás, se me iba a la mierda de salida. Un 504 TN. Se me iba a la mierda de salida, cuando le podía meter la tercera al Torino, ya en segunda lo emparejaba, cuando le podía meter la tercera lo pasaba. No cedía el lugar, lo pasaba. Y se empezó a calentar con esa situación el chabón. Se empezó a calentar.
Y me di cuenta que cada vuelta que hacíamos estiraba un poco más el frenaje como para no darme chance a que me le escape a la mierda. Pero yo lo dejaba pasar y después lo pasaba. Y bueno, en un retome ya lo veo que viene muy como jugado, como que se lo tomó como que era, no sé, Ayrton Senna en Imola. Dije, este muchacho va a tener un problema. Este muchacho va a terminar mal. Cuando llegué a la altura de la vía muerta, paso la vía muerta, hay una callecita de costado que se llama Andrés Ferreira. Andrés Ferreira. Se llama Andrés Ferreira. Bajo por Andrés Ferreira, le pongo la luz de giro, bajo por Andrés Ferreira y me voy para mi casa. Me voy para mi casa y lo dejé pasar, me acosté. Al rato se empezaron a escuchar ambulancia, policía, ambulancia, policía. Parece que este pibe, porque después se supo que era un pibe, le había robado el auto al padre. Estaría bajo los efectos de algún estupefaciente y de bebidas alcohólicas y se agarró con un Fiat Uno, creo. Y venía tan cebado que siguió derecho y se metió dentro del público. Desastre. Ahí ya la policía, cuando lo llamaban, bueno, ya era más represiva, digamos. Pero mientras nosotros, los locos responsables, porque así nos describían, los locos responsables, mientras nosotros estuvimos al mando, al frente, no al mando, pero éramos los que poníamos el cuerpo y el auto. Mientras nosotros estuvimos al frente, no pasó nunca nada. Y Nico Scarone puede dar fe de todo esto que estoy diciendo, porque al 147, vos lo veías de afuera, el 147 parecía de una abuelita de 90 años. Cuando lo pisaba Nico Scarone, metete abajo de la cama, doblaba con el freno de mano, para que se den una idea. Pero vamos, así éramos. ¿Qué va a ser? Pero dentro de la locura que uno maneja, que uno tiene, hacíamos las cosas no tan mal. Bueno, gente, les mando un saludo. Estoy tratando de compensarles los días que no hubo videos. No por voluntad mía, sino, bueno, me clavaron una denuncia. Varias denuncias. Digo una denuncia porque es la que oyeron. Pero se ve que venían cayendo denuncias. Me mandaron un mail anoche. Que decía, si bien yo ya había subido el video y todo, pero me mandaron un mail que decía, espero que no se haya tapado el audio, porque si no me voy a querer cortar la... Igual les doy un tip. Si lo ponen en un parlantito, mis hijas tienen un parlantito que lo llevan a mi casa a veces. Y yo escucho por el parlantito videos de gente que por ahí tiene la misma falencia que yo, que tenemos un equipo para grabar -10. Porque esto es un celular, no es un equipo para grabar ni nada. Y hay canales que el sonido se escucha pésimo, paupérrimo. Pero a mí me gusta el contenido. Entonces, de casualidad, mis hijas me prestan siempre el parlantito, sobre todo Lucianita, mi hija. Me dice, escuchate unos temas de Almafuerte, papá. Escuchate unos temas de almas fuertes. Ella le pone almas fuertes, le agrega la S. A mí me da cierta ternura y no la corrijo, pero bueno, yo escucho mucho alma fuerte. Y nada, una vez que me lo da, yo en YouTube escucho lo que quiero. Y logré que esos canales que tienen un muy mal audio se escuchen muy bien. Estaba limpiando la pico del oro. Así que les doy un secreto. Un secreto. Una manera que encontré de solucionar. Si se escuchan mal los videos, si tienen
con un parlantito de esos que venden en Coto, no sé cuánto estará ahora. Pero me acuerdo que con ese parlantito, o uno parecido a ese, decidí llevarlo a la playa una vez. Decidí llevarlo a la playa. Y escuchábamos música re piola, se escuchaba lindo, estaba entretenido, estaba lindo. Vino un loco de esos, pero yo amo la playa, faltaba que tenga tatuado. Un Arturito, un muñeco así, un parlante así. Se escuchaba, estábamos en San Bernardo. Se escuchaba desde Cariló, más o menos. Dije, qué hijo de puta. Apagué mi parlantito, lo guardé y escuchamos la música que él pone. ¿Qué quiere que haga? Mientras no sea reggaetón, está todo bien. A mí me gustaría escuchar Lionel Edmundo Rivero. Pero bueno. Que miro, ese bueno. Iorio decía, que mira cómo está la catita, qué linda, que te paso el WhatsApp, que no vemos la mesa, bebé. Pásame la ubi, que te rompo la tubi, bebé. Déjense de romper las pelotas. Los que tuvimos la suerte de crecer escuchando Leonardo Fabio, Jorge Cafrune, Salvatore Adamo, bueno, ya hay un poco más poeta, ¿no? Pero Joan Manuel Serrat, gente de Juan Bau, el griego, que yo subí una vez una foto y me cargaban. Demis Rousseau era un maestro, Lo crucificaron porque, lo crucificaron, le cortaron la cabida por movimiento de marketing, porque en un momento se decía que comía perros. Y sí, está bien que coma perro, ¿qué tiene que ver? Primero que en el mundo hay distintas culturas. En otros lados la vaca es sagrada. Y segundo que yo si tengo hambre no me voy a comer un perro, pero por supuesto que me voy a comer un perro. ¿Qué? Es así. Y si el perro tiene hambre y pudiera, se me comiera a mí. Y se va a envenenar el pobre perrito. ¿Qué culpa tiene, pedazo de hijo de mí? Bueno, ustedes también, loco. Me la dejan siempre. Pero bueno, aprovecho y ya estos minutitos finales para no hacerla muy larga. Estaba limpiando un destornillador que me quedó allá atrás. Para no hacerla muy larga, aprovecho, les mando un... Si se quedaron hasta acá, siempre alguno se queda hasta acá, pongan. Minuto tanto, de la hora tanto, el Tano saluda a los amigos. Si se quedaron hasta acá, le mando un saludo al amigo Tito. Pero no porque se quedaron hasta acá, porque lo van a ver. Al amigo Tito, al amigo Juanqui, a Almafuerte, Cobursa, Dalton, Zapito, Kayak, Diego Segovia, Eugenio. El otro día se comunicó por Instagram un muchacho que le tengo que seguir contestando, pero me había hecho unas preguntas sobre Raselli. Yo estaba medio apurado, le contesté porque ya era el último mensaje que tenía tiempo para responder. Era recolector mecánico o algo así, o restaurador mecánico. Después vamos a seguir hablando, amigos, si te quedaste. A Jorge Gagneville de Uruguay, que no lo estoy viendo, pero bueno, debe estar bien. El saludo, que estés bien. Bueno, a los amigos de siempre les mando un saludo. Al querido amigo Gregorio Casa, que bueno, estamos esperando como siempre algún video de esos que lo dejás prendido y te quedás escuchando. Esos videos largos que siempre es un placer escuchar del amigo. Saludos al amigo Miguel, bueno, al amigo Ubaldo, si no lo mencioné, a todos los amigos Pablo, a todos los amigos Fernando, a Mauro y Katy, o Ricati. Al principio empezamos discutiendo un poco sobre el reglamento de gas, qué sé yo, pero es una persona que discutamos, no quiere decir que a mí me caiga mal. Es un tipo que me cae bien, buena leche. Al amigo Marcelo Ares, que bueno, espero que haya logrado resolver su tema con las Rucci, que no les tocaron buenas
para nada. Ya todos saben la historia. Montón de amigos. Cecilia Barroso, creo que es la única video vidente femenina que tenemos. Así que bueno, te mando un saludo, Cecilia, espero que estés bien. Y nada, saludos a todos. Después está Alejandro Galteiro en España, el electroexplorador en México. Pero nunca se quedan hasta esta época, hasta esta parte de la charlita. Después tenemos el querido Lorensis en YouTube. Así que bueno, Cobursa, como siempre, un clásico. Les mando un saludo, espero que estén bien y voy a ver si consigo un durómetro. Ah, no, cierto que yo las herramientas las pruebo. Mi toma de contacto es en obra, ¿para qué carajo quiero un durómetro?